Los libros de historia del territorio de Colorado están llenos de forajidos infames y sangrientas fiebres del oro. Pero los archivos en el polvoriento sótano del juzgado de Bitter Creek esconden una leyenda diferente. Es la historia de una soga manipulada, una viuda desesperada y un hombre que olía a pino y pólvora. En la gélida mañana del 14 de noviembre de 1882, cuando Abigail Sterling estaba en el patíbulo, con el áspero cáñamo rozando su cuello, miró hacia abajo. Vio a un imponente hombre de montaña entre la multitud y susurró su última y aterradora verdad. Su respuesta no solo detuvo la ejecución, puso de rodillas a un pueblo corrupto y sediento de sangre. Escuchen con atención, porque así es como se forjan las verdaderas leyendas. El pueblo de Bitter Creek era una cicatriz irregular en las estribaciones de las montañas Sangre de Cristo, un lugar donde la moral se medía en onzas de plata y la ley era lo que fuera, lo que el sheriff Caleb Reed decidiera que era antes de su whisky matutino. En el otoño de 1882, no era un lugar para una mujer completamente sola. Abigail Sterling había llegado 6 meses antes en la diligencia desde St. Joseph. Vestía de luto y no llevaba más que una máquina de coser Singer y un baúl con ropa gastada. Su esposo, un maestro de escuela, había sucumbido a la tisis en las áridas llanuras de Kansas, dejándola en la indigencia. En Bitter Creek se labró una existencia humilde y tranquila, remendando camisas para los mineros y cosiendo lonas pesadas para el comercio local. Era una mujer de dignidad silenciosa, con ojos oscuros y vigilantes y manos callosas, que mantenía un perfil bajo en un pueblo que prosperaba con vicios ruidosos. Pero los problemas en Bitter Creek rara vez pedían una invitación. Sucedió en una noche de martes terriblemente fría. Abigail había sido contratada para reparar las pesadas cortinas de terciopelo de la espaciosa oficina de Josiah Higgins en el Banco de Mineros de Bitter Creek. Higgins era el principal benefactor del pueblo, un hombre cuya riqueza solo era eclipsada por su arrogancia. Aproximadamente a las 10, un disparo rompió el silencio helado de la calle principal. Cuando el sheriff Reed y media docena de clientes del saloon de O'Malley derribaron las pesadas puertas de roble del banco, encontraron una escena sacada de una novela barata. Thomas Rohr, el afable empleado principal del banco, yacía muerto en el suelo, con el cráneo aplastado por un pesado pisapapeles de hierro. Había un único agujero de bala en el techo, donde su revólver se había disparado al caer. Y de pie sobre él, con las manos manchadas de sangre carmesí oscura, estaba Abigail Sterling. Temblaba violentamente, mirando sus manos en un estado de shock absoluto. Yo lo encontré, tartamudeó, su voz apenas un susurro contra las rugientes acusaciones de los hombres que se agolpaban en la habitación. Estaba en la trastienda, oí la lucha, el disparo. El sheriff Reed, un hombre de ojos fríos e inexpresivos y una placa prendida en un chaleco manchado de grasa, no dudó. Agarró a Abigail por su delgado brazo, su agarre magullando su piel. «Está muy lejos de una aguja de coser, viuda Sterling», se burló. Señaló la caja fuerte abierta detrás del escritorio, completamente vacía de la paga semanal. «Me parece que se cansó de sobrevivir con centavos». Le destrozó la cabeza cuando la sorprendió en la bóveda. «No», gritó Abigail, luchando contra el agarre de hierro del sheriff. «Yo no fui. Vine a ayudarlo. Me arrodillé. Intenté detener la hemorragia». «Guárdeselo para el juez Blackwood», ladró Reed, arrastrándola hacia la puerta, mientras la conmoción se derramaba sobre la calle principal, fangosa y helada. Una figura solitaria estaba en la acera de enfrente, observando el espectáculo con ojos tan agudos e implacables como los de un halcón. Su nombre era Silas Boone. Para la gente del pueblo, Silas era más un mito que un hombre. Vivía en lo alto de la línea de árboles, un hombre de montaña que solo descendía a Bitter Creek 2 veces al año. Intercambiaba sus gruesas y meticulosamente curadas pieles de castor y lobo por café, pólvora negra y sal. Medía casi 2 metros, un muro de puro músculo envuelto en un pesado abrigo de piel de búfalo. Una espesa barba oscura enmarcaba un rostro curtido por los vientos de ventisca y el sol de alta montaña.
Un enorme rifle Sharps de búfalo descansaba cómodamente sobre su hombro, y un cuchillo de caza del tamaño de una espada corta colgaba de su cinturón. Silas conocía la naturaleza. Sabía cómo rastrear un alce herido a través de kilómetros de roca desnuda. Conocía el olor de una ventisca que se aproximaba. Y, sobre todo, conocía el olor de un depredador. Mientras observaba a la viuda aterrorizada y sollozante ser arrastrada por el barro por el sheriff, el alcalde Higgins estaba en el porche del banco, lamentando teatralmente la pérdida del dinero del pueblo. Silas sintió un retumbar bajo y peligroso en su pecho. En las montañas, sobrevivir significaba ver el mundo exactamente como era, sin las mentiras que los hombres se contaban para consolarse. Y en ese momento, al ver la escena que se desarrollaba ante él, Silas Boone supo que estaba viendo una mentira mortal y mal construida. Ajustó la pesada correa de cuero de su rifle y bajó de la acera. Sus botas crujieron en el barro helado. No era un hombre de ley, y desde luego no era un salvador, pero despreciaba una trampa amañada, ya fuera para un lobo o para una mujer. Al amanecer, el pueblo de Bitter Creek se había transformado en una jauría de lobos hambrientos. El sueldo robado significaba que la mitad de los mineros del pueblo no enviarían dinero a sus familias en el este, y la ira era algo palpable y feo. El juicio, celebrado en la trastienda del salón de O'Malley, porque el techo del juzgado se había derrumbado por la nieve 2 años antes, fue poco menos que una farsa teatral. El juez Henry Blackwood, un hombre que debía su puesto enteramente al respaldo financiero de Josiah Higgins, presidía la sala con un mazo en una mano y un vaso de bourbon en la otra. Abigail estaba sentada en un taburete de madera en el centro de la habitación. La sangre se había secado en sus faldas, volviendo la tela oscura de un rígido color marrón óxido. Su rostro estaba pálido, con ojeras oscuras amoratando la piel bajo sus ojos después de una noche en la gélida celda infestada de ratas. Parecía increíblemente pequeña, un pájaro solitario rodeado por un círculo de perros de caza. La fiscalía llama al caso del pueblo contra Abigail Sterling. Arrastró las palabras el juez Blackwood, golpeando su mazo. Los cargos son el robo de $5,500 en certificados de plata y el brutal asesinato de Thomas Rohr. No había abogado defensor. Abigail se vio obligada a hablar por sí misma. «Le he dicho la verdad al sheriff», dijo Abigail, con la voz temblorosa pero con un hilo de resolución desesperada. Estaba en el salón colocando las cortinas. Oí a 2 hombres discutiendo. Oí al señor Rohr decir, «No puedes hacer esto. Los libros no lo ocultarán». Luego hubo un sonido terrible y un disparo. Me escondí por un momento. Cuando salí, la puerta trasera estaba abierta de par en par y el señor Rohr estaba en el suelo. Me arrodillé junto a él. Así es como la sangre llegó a mis manos. Lo juro ante Dios. «Una historia convincente, viuda», interrumpió Josiah Higgins, saliendo de entre la multitud. Iba impecablemente vestido con un traje de lana a medida, con un puro apagado entre los dientes. Excepto que la puerta trasera estaba cerrada por dentro cuando el sheriff y yo llegamos, y no había nadie más en ese edificio que usted y el pobre Thomas. Me duele decirlo, pero la pobreza lleva a la gente a actos desesperados y malvados. La multitud murmuró con airada aprobación. De pie junto a las puertas batientes del fondo del salón, Silas Boone permanecía perfectamente quieto. Una silenciosa montaña de hombre que se fundía con las sombras. Había pasado las primeras horas de la mañana haciendo lo que mejor sabía hacer, rastrear. Mientras el pueblo estaba ocupado construyendo un patíbulo, Silas había caminado por el callejón detrás del banco. La escarcha era espesa, pero para un hombre que podía rastrear un puma sobre agujas de pino secas, la evidencia era flagrante. La puerta trasera había sido abierta. Había huellas de botas en la escarcha, botas de ciudad caras de suela lisa, no las pesadas botas con clavos de un minero o los suaves zapatos de cuero de una viuda. Además, Silas había hablado brevemente con el viejo doctor Henderson, el médico sobrecargado de trabajo del pueblo, que había examinado el cuerpo. «Le partió el cráneo, Silas», había susurrado el doctor con una taza de café solo. «Un golpe en la sien derecha, por detrás,
Un golpe aplastante y masivo. Silas observó a Abigail en el centro de la habitación. En ese momento, el secretario del tribunal la obligaba a firmar un documento de declaración formal. Silas la vio tomar la pluma. La tomó con su mano derecha. Mojó la tinta con su mano derecha. Un golpe masivo y aplastante en la sien derecha desde atrás. Para una persona diestra de pie detrás de una víctima, golpear la sien derecha con un pesado pisapapeles de hierro requeriría un golpe de revés cruzado, increíblemente torpe, con la fuerza suficiente para romper un hueso. Era biomecánicamente absurdo. El golpe tuvo que venir de un hombre zurdo. Los ojos de Silas se desviaron de Abigail a Josiah Higgins. Observó cómo Higgins metía la mano en el bolsillo de su pecho para sacar un reloj de bolsillo de plata. Lo sacó con su mano izquierda. Dada la evidencia irrefutable, anunció el juez Blackwood, apresurando el proceso antes de que la bebida del mediodía pudiera comenzar en serio, y la sangre encontrada en la acusada, este tribunal declara a Abigail Sterling culpable de robo y asesinato. De acuerdo con la ley territorial, la sentenció a ser colgada por el cuello hasta la muerte. La sentencia se ejecutará mañana al amanecer. Un rugido colectivo de aprobación salvaje se elevó de los mineros. Abigail se desplomó del taburete, cayendo de rodillas sobre el suelo cubierto de serrín, con las manos cubriéndose el rostro mientras rompía en sollozos silenciosos y destrozados. Se había quedado sin esperanza. Estaba completamente sola en el fin del mundo, e iba a morir por un crimen que no cometió. Silas Boone no se movió, no gritó. Simplemente se dio la vuelta y salió por las puertas batientes hacia el cortante viento invernal. Tenía trabajo que hacer y una trampa que tender. El cielo del amanecer sobre Bitter Creek era del color de una ciruela magullada, un morado amoratado y un frío gris pizarra. Un viento amargo aullaba desde los pasos de montaña, levantando remolinos de nieve y polvo helado. A pesar de la temperatura glacial, parecía que todas las almas del condado se habían reunido en la plaza embarrada frente al salón de O'Malley. Se había erigido apresuradamente un patíbulo improvisado con pesadas vigas de pino. La madera fresca brillaba pálida contra la oscura mañana. El sheriff Reed sacó a Abigail de la cárcel. Tenía las manos atadas bruscamente a la espalda con cuero crudo. No llevaba abrigo, solo su fino vestido de algodón negro, y temblaba violentamente, con los labios teñidos de azul. Sus ojos estaban vacíos, fijos en los escalones de madera que conducían a la plataforma. La multitud era un mar de rostros endurecidos, que se burlaban y escupían a su paso. ¡Ladrona!, gritó una mujer desde la acera. ¡Cuelguen a la asesina!, gritó un minero. El aliento de Abigail se entrecortó en su pecho. Tropezó en el primer escalón de madera. Sus rodillas cedieron, pero el sheriff la levantó por sus brazos atados, empujándola hacia la plataforma. De pie en la plataforma estaba Josiah Higgins, con aspecto solemne y un pesado abrigo forrado de piel. Asintió respetuosamente a la multitud, interpretando perfectamente el papel del patriarca del pueblo afligido. El verdugo, un ayudante con un saco sobre la cabeza, deslizó la pesada y áspera soga sobre el cuello de Abigail. La cuerda gruesa raspó su delicada piel. Abigail cerró los ojos. Las lágrimas se congelaron en sus mejillas. Miró el mar de rostros odiosos, dándose cuenta de que este era el final de su historia. Ser olvidada, deshonrada y enterrada en una tumba sin nombre en la tierra helada. Entonces la multitud se abrió. No fue un movimiento repentino, sino un lento e instintivo retroceso, como una manada de ganado que presiente un oso grizzly en la maleza. Silas Boone caminó por el centro de la calle principal. No tenía prisa. Sus zancadas eran largas, deliberadas y silenciosas. Llevaba su pesado abrigo de búfalo desabrochado, revelando el enorme cuchillo con mango de asta de ciervo en su cinturón y 2 revólveres Colt gemelos en sus caderas. Se detuvo a 3 metros de la base del patíbulo, plantando sus botas en el barro helado. Cruzó los brazos sobre su ancho pecho y miró directamente a la plataforma. Las burlas de la multitud se apagaron lentamente, reemplazadas por un silencio nervioso y crepitante. La presencia del hombre de la montaña era un peso físico en el aire.
Abigail abrió los ojos y miró hacia abajo. A través del velo de sus lágrimas, se encontró con la mirada de Silas. Era el único rostro en la multitud que no la miraba con odio. Sus ojos eran tranquilos, firmes y ferozmente inteligentes. En un momento de puro y crudo terror, la fría realidad de la cuerda alrededor de su cuello rompió su última onza de compostura. Se inclinó ligeramente hacia adelante sobre el borde de la plataforma, mirando directamente a los ojos de Silas. «Me van a colgar», susurró. Su voz era apenas un aliento, frágil como el cristal, llevada sobre el silencio helado de la plaza por el viento de la mañana. No era una súplica de ayuda. Era la rendición trágica y desgarradora de una mujer rota. Silas Boone sostuvo su mirada por un solo latido. Luego desató sus brazos. «No, señora», retumbó la voz de Silas. No fue un grito, sino un barítono profundo y resonante que hizo eco en las fachadas de madera de las tiendas como un trueno. «No lo harán, porque la soga está en el cuello equivocado». Todo el pueblo de Bitter Creek se quedó en silencio absoluto. Se podía oír el viento silbando entre las vigas de pino del patíbulo. El sheriff Reed puso una mano en la culata de su revólver. «Boone», advirtió, su voz tensa por una ansiedad repentina. «Mantente al margen de esto. Esto es asunto del pueblo. La mujer ha sido juzgada y sentenciada». «La tendieron una trampa», dijo Silas, subiendo un pesado escalón del patíbulo. La madera crujió bajo su inmenso peso. «Celebraste un juicio sin pruebas, sheriff, así que fui a buscar algunas para ti». Josiah Higgins forzó una risa fría. «¿Y qué sabe un trampero cubierto de tierra sobre pruebas?» La mujer fue encontrada con las manos manchadas de sangre. «La encontraron arrodillada en él», corrigió Silas, subiendo otro escalón. Ahora estaba a la altura de los ojos de los hombres en la plataforma. Porque es diestra, cualquiera con ojos puede verlo. Pero Thomas Rohr no fue asesinado por un golpe de diestro. El doctor Henderson testificará que el cráneo del empleado fue aplastado en la sien derecha desde atrás. Un golpe mortal asestado por un zurdo. La mano izquierda de Higgins se movió instintivamente hacia su bolsillo. Los ojos de Silas captaron el movimiento al instante. Además, continuó Silas, su voz resonando en el silencio sepulcral de la plaza. Metió la mano en el bolsillo profundo de su abrigo y sacó un pequeño objeto brillante. Lo arrojó sobre las tablas de madera del patíbulo. Aterrizó con un agudo tintineo justo a los pies de las botas pulidas de Higgins. Era un gemelo de oro macizo, con forma de águila en vuelo, dijo Silas lentamente, sus ojos fijos en Higgins. Lo encontré encajado en las tablas del suelo, justo al lado de la caja fuerte. Un hombre que blande un pesado pisapapeles de hierro con todas sus fuerzas podría romper el eslabón de una fina camisa de seda. El rostro de Higgins perdió todo color, volviéndose de un gris pálido y enfermizo. Instintivamente, trató de bajarse la manga izquierda para ocultar el puño, pero la falta del gemelo era flagrantemente obvia. «Rohr descubrió que estabas falsificando los libros, ¿verdad, Josiah?», dijo Silas, subiendo completamente a la plataforma. Empequeñecía a todos los hombres allí arriba. «Te dijo que los libros de contabilidad ya no ocultarían la malversación. Entraste en pánico. Agarraste el pisapapeles de hierro con tu mano izquierda, le partiste el cráneo y vaciaste la caja fuerte para que pareciera un robo. Luego te escabulliste por la puerta trasera, dejando tus elegantes huellas de bota en la escarcha, y diste la vuelta para llegar al frente con el sheriff y hacerte el héroe». «Mentiras», chilló Higgins, mientras su impecable fachada se hacía añicos. «Es un loco. Sheriff, dispárele. Le ordeno que le dispare». El sheriff Reed sacó su revólver, pero antes de que el cañón pudiera siquiera nivelarse, Silas se movió con una velocidad aterradora. Su enorme mano derecha se disparó, agarrando el cilindro del revólver del sheriff, impidiendo que girara y disparara. Con su mano izquierda, Silas sacó su propio Colt, presionando el frío cañón de acero directamente en la garganta del sheriff Reed. «Suéltala, Caleb», gruñó Silas en voz baja. Los dedos del sheriff se entumecieron y su arma cayó con estrépito sobre las tablas de madera.
La multitud de abajo estalló en un caos total. Los mineros gritaban, señalaban los puños de Higgins, exigiendo respuestas. La verdad se estaba desvelando ante sus propios ojos. Silas ignoró a la multitud. Mantuvo su arma apuntando al sheriff y dirigió su mirada a Abigail. Extendió su mano enorme y callosa. Agarró la áspera soga de cáñamo y con un movimiento rápido y poderoso, se la quitó de la cabeza, arrojándola a un lado. Luego extendió la mano detrás de ella, sacando su cuchillo con mango de asta de ciervo. Con un corte rápido, cortó el cuero crudo que ataba sus muñecas. Abigail se tambaleó hacia adelante, con los brazos libres. Se agarró al pesado abrigo de búfalo de Silas para estabilizarse, con todo el cuerpo temblando, mirando al gigante que acababa de arrancarla de las fauces de la muerte. «Higgins tiene el dinero», gritó Silas por encima del rugido de la multitud, dirigiéndose a los furiosos mineros de abajo. «Revisen sus alforjas en la librea». Lo rastreé hasta allí a las 3 de la mañana. Se disponía a abandonar la ciudad en la diligencia de la mañana mientras todos ustedes estaban ocupados viendo una horca. Una docena de hombres se separaron instantáneamente de la multitud, corriendo hacia el establo de la librea en el borde del pueblo. Higgins miró salvajemente a su alrededor, dándose cuenta de que la trampa se había cerrado completamente a su alrededor. Se abalanzó hacia los escalones, pero Silas lanzó un brazo enorme, derribando al banquero y enviándolo a estrellarse contra las duras tablas de madera. Silas miró a Abigail. Su rostro rudo se suavizó una fracción. Se tocó su gastado sombrero Stetson. «Como dije, señora», dijo en voz baja, su voz atravesando la locura. «Cuello equivocado». El pesado golpe de Josiah Higgins al caer sobre las tablas de madera fue seguido por un estruendo tan ensordecedor que pareció sacudir la escarcha de los tejados del salón. Por un momento, el pueblo de Bitter Creek se mantuvo en el filo de la navaja, tambaleándose entre la ley y un motín en toda regla. Los mineros tardaron menos de 10 minutos en regresar de la librea. Arrastraron 2 pesadas alforjas de cuero por el barro, vaciando su contenido justo en la base del patíbulo. Fajos atados de certificados de plata y pesados sacos de lona de dólares de plata Morgan se derramaron en la tierra helada. «¡Está todo aquí!», gritó un minero irlandés llamado Sullivan, con el rostro rojo por el esfuerzo y la furia. «Hasta el último centavo del sueldo lo encontramos escondido bajo las tablas del suelo del carruaje privado de Higgins». La multitud avanzó, su intención asesina girando en un instante de la viuda al banquero. Higgins, agarrándose el pecho magullado en la plataforma, retrocedió como una rata acorralada, su traje a medida manchado de brea de pino y tierra. «Es un malentendido», chilló Higgins, su voz quebrándose en un gemido patético. Estaba asegurando los fondos. Los llevaba a Denver, a la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. El propio William A. Pinkerton me aconsejó que trasladara los activos del pueblo a una bóveda segura. La risa de Silas fue un sonido bajo y áspero, como 2 piedras rozándose. No se molestó en levantar su arma. Simplemente miró al hombre patético. «William Pinkerton no dejaría que una serpiente como tú le lustrara las botas, Josiah, y te aseguro que no acepta depósitos». El sheriff Caleb Reed, dándose cuenta de que la marea había cambiado irrevocablemente, retrocedió lentamente hacia los escalones, esperando escabullirse en el caos. Pero la bota de Silas golpeó la pesada tabla de pino frente a él. «No vas a ninguna parte, Caleb», gruñó Silas. Extendió la mano. Su enorme mano agarró la estrella de hojalata prendida en el chaleco de Reed, arrancándola con un agudo desgarro de tela. Arrojó la placa al barro de abajo. «Enciérrenlos a los 2 en la cárcel. Pongan una docena de hombres con escopetas en la puerta hasta que el Marshal Territorial llegue de pueblo». Mientras los furiosos mineros subían los escalones para arrastrar a Higgins y al sheriff caído en desgracia a las celdas de hierro, la adrenalina que había mantenido a Abigail en pie se evaporó de repente. El terror de la soga, el frío glacial y el peso aplastante de su experiencia cercana a la muerte la alcanzaron de golpe. Sus rodillas se doblaron. El mundo se inclinó violentamente hacia la oscuridad. No cayó al suelo.
Silas soltó su pesado rifle Sharps, atrapándola en sus enormes brazos con una gentileza que desafiaba su apariencia brutal. Era ingrávida contra él, frágil como un gorrión de invierno. «Te tengo», murmuró, su voz un ancla baja y firme en el caos arremolinado. «Estás a salvo ahora». El doctor Henderson se abrió paso entre la multitud, con su maletín médico aferrado al pecho. «Tráela a la clínica, Silas. El shock por sí solo podría matarla, por no hablar del frío». «No», dijo Silas, sus ojos escudriñando a la multitud furiosa e impredecible. Bitter Creek era un polvorín, y Higgins no era un hombre sin amigos poderosos y peligrosos en las sombras. Un gerente de banco que robaba una nómina generalmente significaba que le debía a alguien peor que él mismo. Este pueblo aún no es seguro para ella. En cuanto esos mineros se pasen con el whisky, podrían decidir colgar a Higgins ellos mismos, y a cualquiera que se encuentre en el fuego cruzado. «La llevaré a la montaña». Antes de que el doctor pudiera protestar, Silas silbó agudamente. Un enorme caballo de tiro, musculoso y con pelaje de invierno, salió del callejón junto al salón, ignorando a los hombres que gritaban. Silas envolvió a Abigail de forma segura en su pesado abrigo de piel de búfalo. El calor residual de su cuerpo se filtró en sus huesos helados. La levantó sin esfuerzo sobre la silla de montar, subiéndose detrás de ella. Espoleó al gran caballo. La multitud se abrió para el hombre de la montaña como el mar rojo. Abigail se reclinó contra su ancho pecho, con el rostro enterrado en la áspera lana de su camisa. Por primera vez desde que su esposo había muerto, se sintió completa y absolutamente protegida. El viaje por el sendero de sangre de Cristo fue agotador. A medida que ascendían, el pueblo embarrado de Bitter Creek desaparecía bajo un espeso dosel de abetos azules y pinos ponderosa. El aire se volvió más cortante, mordiendo sus pulmones, pero el silencio de los altos bosques fue un bálsamo calmante para los nervios destrozados de Abigail. Era el anochecer cuando llegaron a la cabaña de Silas. No era una choza de trampero tosca, sino una casa de troncos robusta e impecablemente construida, enclavada contra un acantilado de granito, protegida de los vientos del norte. Dentro olía a salvia seca, cuero curado y humo de leña. Silas la llevó adentro, depositándola suavemente en una ancha cama cubierta de gruesas pieles de oso grizzly y lobo. Trabajó rápidamente, encendiendo la leña en el enorme hogar de piedra. En cuestión de minutos, un fuego rugiente proyectó un cálido resplandor dorado por toda la habitación. Hirvió nieve derretida en una tetera de hierro fundido, preparando una fuerte taza de té de corteza de sauce y achicoria. Cuando se la trajo, ella estaba sentada, con el abrigo de búfalo todavía envuelto alrededor de sus hombros. Tomó la taza de hojalata, sus manos aún temblando ligeramente, y se encontró con su mirada. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, su voz ronca por el roce de la cuerda. «No me conocías, no me debías nada. Arriesgaste tu vida contra todo un pueblo». Silas acercó una silla tallada a mano, la luz del fuego danzando sobre las profundas cicatrices de sus nudillos y las líneas curtidas de su rostro. La miró de verdad. Vio la fuerza feroz e inquebrantable bajo sus rasgos suaves, la dignidad silenciosa que una falsa acusación no pudo romper. «Aquí afuera, señora, la naturaleza se lleva suficientes vidas buenas», dijo Silas en voz baja, sus ojos oscuros sosteniendo los de ella. No iba a permitir que un puñado de hombres codiciosos con trajes se llevaran otra. Además, vaciló, una sombra de sonrisa tocando sus labios. «Vi cómo remendabas esas lonas en el comercio. Una mujer cuyas puntadas son tan fuertes merece una lucha justa». Durante 3 días, la montaña fue enteramente suya. Una feroz ventisca de principios de temporada barrió los picos escarpados, dejando caer más de 1 metro de nieve y cortando por completo el camino a Bitter Creek. Dentro de la cabaña, sin embargo, era un santuario de calor y silencio. La proximidad forzada eliminó las formalidades de la vida del pueblo. Abigail observaba trabajar a Silas. Había un ritmo hipnótico en su existencia. Era un hombre de pocas y deliberadas palabras, pero sus acciones hablaban por sí solas. Cortaba leña con una potencia aterradora,
pero sus manos eran increíblemente precisas cuando tallaba cucharas de madera junto al fuego o curaba las vendas en la piel rosada y magullada de su cuello. A cambio, Abigail sintió que sus fuerzas regresaban. Se negó a ser inútil, se hizo cargo de la cocina, convirtiendo las reservas de Silas de venado seco, frijoles y cebollas silvestres en guisos ricos y sustanciosos que llenaban la cabaña con aromas deliciosos. Usando una aguja de hueso y tendones de repuesto, remendó un desgarro en sus pesadas alforjas de lona. Una noche, mientras el viento aullaba como una manada de lobos hambrientos fuera de los gruesos troncos, se sentaron junto al fuego. Silas estaba limpiando sus dos Colts. El olor a aceite de armas era agudo en el aire. «¿No eres un hombre de montaña de nacimiento, verdad, Silas?», preguntó Abigail de repente, deteniendo su costura. Las manos de Silas se detuvieron en el cilindro de su revólver. Levantó la vista, sorprendido por su intuición. «¿Qué te hace decir eso?» «Tu cabaña», señaló, gesticulando hacia los troncos perfectamente alineados, las intrincadas uniones de cola de Milano en las esquinas y la pequeña estantería de libros gastados encuadernados en cuero, Shakespeare, Milton y un volumen sobre metalurgia avanzada. Esto no fue construido por un trampero salvaje, fue construido por un ingeniero. Silas dejó escapar un largo y lento suspiro, dejando el arma. La luz del fuego captó una repentina y profunda tristeza en sus ojos. «Mi padre era dueño de una compañía minera en Pensilvania», comenzó Silas, su voz más áspera de lo habitual. «Me eduqué en Boston. Se suponía que debía hacerme cargo del imperio familiar. Pero durante la guerra fui capitán en el ejército de la Unión. Lideré a mis hombres en la masacre de Antietam. Vi lo que los hombres se hacen unos a otros cuando visten abrigos finos y cumplen órdenes. Cuando terminó, ya no podía soportar el mundo civilizado. La política, la codicia, las puñaladas por la espalda. Las montañas no te mienten, Abigail. Un oso te matará, pero no te dará la mano primero». Abigail dejó su costura, se acercó y se arrodilló junto a su silla, mirando su rostro rudo y reservado. Extendió la mano, su mano suave y con cicatrices cubriendo su mano enorme y callosa. «Pensé que lo había perdido todo cuando mi esposo murió», susurró, sus ojos oscuros brillando a la luz del fuego. «Pensé que Bitter Creek era el final de mi vida. Pero mirándote, no veo a un hombre que se esconde del mundo. Veo a un hombre que solo esperaba algo por lo que valiera la pena luchar». Silas miró su mano, su aliento se atascó en su pecho. Por primera vez en 10 años, la fortaleza helada alrededor de su corazón comenzó a resquebrajarse. Lentamente giró su mano, entrelazando sus gruesos dedos con los de ella. Se inclinó, el olor de su cabello a lluvia y humo de leña llenando sus sentidos. «Abigail», murmuró, el espacio entre ellos desapareciendo. Pero antes de que sus labios pudieran encontrarse, la cabeza de Silas se giró bruscamente hacia la pesada puerta de roble. Todo su comportamiento cambió de un amante gentil a un depredador supremo en una fracción de segundo. Se levantó abruptamente, tirando de ella hacia arriba y detrás de él. «Silas, ¿qué pasa?», preguntó ella, su corazón martilleando contra sus costillas. «El viento», dijo él, sus ojos entrecerrándose mientras alcanzaba su rifle Sharps. Cambió de tono, algo está bloqueando la corriente en la chimenea. Se movió hacia la ventana, mirando a través de una pequeña rendija sin escarcha en el cristal. La ventisca era cegadoramente blanca, pero Silas no necesitaba ver. Conocía la montaña. «Higgins», gruñó Silas en voz baja, apretando la mandíbula, no estaba robando ese dinero para sí mismo. Lo estaba robando para el sindicato de tierras de Colorado. Los hombres que quieren comprar a los mineros cuando se arruinen. «¿Cómo lo sabes?» «Porque los ayudantes ordinarios no suben una montaña en una ventisca», dijo Silas, retrocediendo de la ventana y entregándole a Abigail uno de sus Colts cargados. «Pero los asesinos a sueldo del sindicato sí lo hacen. Y no están aquí para arrestarnos, Abigail. Están aquí para borrar a los testigos». Un golpe sordo y nauseabundo resonó en la puerta de roble reforzada.
Alguien había traído un ariete. Silas amartilló su rifle de búfalo. El chasquido mecánico sonó fuerte en el tenso silencio. Miró a Abigail. Sus ojos ardían con un fuego protector feroz que le cortó la respiración. «Quédate detrás del hogar de piedra», ordenó Silas, colocándose en el centro de la habitación. «Nadie te toca esta noche, no mientras yo respire». El segundo golpe a la puerta de roble reforzada sonó como un cañonazo. Las pesadas bisagras de hierro gimieron y un polvo de argamasa cayó de las paredes de troncos. Afuera, la ventisca gritaba, pero sobre el aullido del viento, los gritos roncos y ahogados de hombres violentos cortaban la noche. Silas Boone no se inmutó. Levantó el enorme rifle de Buffalo Sharps, apuntando al centro de la pesada puerta. «Abigail», dijo, su voz aterradoramente tranquila, «mantén la cabeza por debajo de las piedras. Cuando entren, dispararán a ciegas a la habitación. Espera mi señal». Abigail se agachó detrás del enorme hogar de granito, el frío acero del revólver Colt pesado en sus manos temblorosas. La luz del fuego parpadeaba en su pálido rostro. No era una asesina. Era una costurera, una viuda que había pasado su vida tratando de evitar los bordes brutales del mundo. Pero al mirar a Silas, de pie como un titán inamovible entre ella y la oscuridad, un feroz fuego protector se encendió en su sangre. Amartilló el arma con el pulgar. Hizo clic con absoluta finalidad. ¡Crack! El centro de la puerta de roble se astilló hacia adentro bajo la fuerza de un pesado ariete de pino. La barra de bloqueo se rompió. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar una cegadora lámina horizontal de nieve y viento helado que instantáneamente desplomó la temperatura de la cabaña. En el umbral había 3 hombres envueltos en pesados guardapolvos, sus rostros ocultos por pañuelos congelados. Eran sicarios del sindicato, asesinos de ojos duros traídos desde la terminal ferroviaria de Pueblo. Los lideraba un hombre cuya reputación era una mancha oscura en todo el territorio. Shotgun John Collins, un despiadado pistolero a sueldo de la vida real, conocido por desalojar a colonos reacios para los varones del ferrocarril, apuntó una escopeta de 2 cañones de calibre 10 hacia la habitación. Silas disparó primero. El rifle Sharps rugió, un trueno ensordecedor en el espacio confinado. La pura fuerza cinética de la pesada bala de calibre 50 golpeó al hombre junto a Collins en pleno pecho, levantándolo de sus botas y lanzándolo hacia atrás en la nieve cegadora. Antes de que el humo pudiera siquiera disiparse, Silas soltó el rifle de un solo tiro y sacó sus 2 Colts con una velocidad cegadora. Abanicó el martillo del arma derecha, enviando una lluvia de plomo hacia la puerta. Otro asesino cayó, agarrándose el muslo destrozado, gritando mientras rodaba hacia el ventisquero. Pero Collins era un veterano de 100 sangrientas escaramuzas fronterizas. Se arrodilló, evitando la descarga de Silas, y disparó ambos cañones de su escopeta a ciegas hacia la cabaña. La perdigonada rasgó la habitación como un enjambre de avispones furiosos. La cerámica se hizo añicos, las sillas de madera se astillaron y una pesada lluvia de plomo mordió los troncos a solo centímetros de la cabeza de Silas. Silas se agachó detrás de la pesada mesa de roble que había volcado para cubrirse, pero no fue lo suficientemente rápido. Un perdigón perdido lo alcanzó en el hombro izquierdo, rasgando la pesada piel de búfalo y enterrándose en su músculo. Silas gruñó. Su brazo izquierdo se entumeció momentáneamente. Dejó caer su Colt de la mano izquierda. «¡Boone!», gritó Collins desde el porche, recargando su escopeta en la oscuridad. «El sindicato quiere a la mujer. Entrégala y podrás seguir respirando tu aire de montaña. No tienes nada que ver en esto». Silas presionó su mano derecha contra su hombro sangrante. Miró a Abigail. Sus ojos estaban abiertos de par en par por el terror, pero tenía ambas manos agarrando el revólver, apuntándolo firmemente hacia la puerta. «Ahora tengo algo que ver en esto, Collins», gritó Silas, su voz áspera por el dolor. Silas agarró una pesada sartén de hierro fundido del suelo a su lado. Con un poderoso impulso, la arrojó directamente a la chimenea rugiente. El impacto envió una enorme lluvia de brasas rojas brillantes y ceniza cegadora
que se extendió por la habitación, oscureciéndolo todo en una nube espesa y sofocante de humo gris. «Ahora, Abigail, disparad la puerta», rugió Silas. Abigail apretó el gatillo. El fuerte retroceso del Colt le magulló la palma, pero el arma ladró, enviando una bala de calibre 45 silbando a través del humo. Disparó una y otra vez, impulsada por pura y desesperada adrenalina. No podía ver si había dado en el blanco, pero el fuego de cobertura obligó a Collins a lanzarse desde el porche a la nieve profunda para evitar la descarga. Aprovechando la distracción, Silas se abalanzó hacia la puerta rota. No disparó. Se movió con la gracia silenciosa y aterradora de un puma. Cuando Collins se levantó del ventisquero para apuntar su escopeta, Silas ya estaba sobre él. Silas clavó su pesada bota en la rodilla de Collins. Los huesos se rompieron con un crujido nauseabundo. Collins gritó, soltando la escopeta. Antes de que el asesino pudiera alcanzar el revólver en su cadera, Silas sacó su enorme cuchillo de caza con mango de asta de ciervo. No usó la hoja. Hizo caer el pesado pomo de latón sobre la sien de Collins. El sicario se desplomó en la nieve, inconsciente. La noche se volvió repentina y aterradoramente silenciosa. El único sonido era el aullido de la ventisca. Silas se paró sobre los cuerpos, con el pecho agitado, su brazo izquierdo goteando sangre oscura sobre la nieve blanca e inmaculada. Pateó las armas de los hombres hacia los ventisqueros. Silas. Abigail salió corriendo de la cabaña, el viento azotando su cabello oscuro alrededor de su rostro. Dejó caer el arma y corrió hacia él, viendo la sangre empapando su abrigo. «Estás herido». «Es solo carne y músculo», dijo Silas con los dientes apretados, balanceándose ligeramente. La adrenalina se le estaba desvaneciendo, dejando atrás el frío cortante y el dolor punzante. «Ayúdame a cerrar la puerta. La tormenta nos congelará hasta la muerte antes de la mañana». Lucharon para volver a colocar la pesada puerta de roble astillada en su marco, atrancándola con la pesada mesa de madera y el yunque de Silas. Dentro, el fuego se había reducido a brasas incandescentes. Abigail no perdió tiempo. La viuda gentil y aterrorizada había desaparecido, reemplazada por una mujer forjada en los fuegos de la supervivencia. Le quitó a Silas su pesado abrigo y le rasgó la camisa de franela ensangrentada. Usando nieve derretida, lavó la herida. La perdigonada estaba alojada profundamente en su deltoides. «Tengo que sacarla», dijo, su voz temblando solo ligeramente mientras sostenía sus tijeras de coser sobre las llamas para esterilizarlas. «O se pudrirá». Silas asintió, mordiendo una correa de cuero de su silla de montar. «Hazlo». Fueron 10 minutos agotadores y sangrientos. Las manos de Abigail, entrenadas para coser encajes delicados, ahora excavaban en la carne desgarrada para extraer el trozo de plomo dentado. Cuando finalmente tintineó en la palangana de hojalata, Silas dejó escapar un suspiro entrecortado. Se desplomó contra la pared. Abigail rápidamente llenó la herida con milenrama seca de sus suministros y la vendó firmemente con lino limpio. Se sentó sobre sus talones, con las manos manchadas de su sangre, exhausta y temblando. Silas extendió su brazo derecho sano, atrayéndola suavemente contra su pecho. Ella apoyó la cabeza sobre su corazón, escuchando el latido firme y fuerte. «Me salvaste la vida esta noche, Abigail», susurró en su cabello. «Tú salvaste la mía ayer», respondió ella, cerrando los ojos. «Higgins los envió», dijo Silas, su voz endureciéndose mientras miraba las brasas. «Sabe que los mineros no lo retendrán mucho tiempo sin pruebas de sus crímenes mayores. Si paga la fianza y llega a una oficina de telégrafos, el sindicato enviará 50 hombres la próxima vez. Quieren el valle de Bitter Creek. Quieren el oro bajo el pueblo y quemarán el pueblo hasta los cimientos para conseguirlo». Abigail lo miró. Los libros de contabilidad. Cuando estaba en el banco, oía al señor Rohr gritar sobre los libros de contabilidad. Higgins no solo robó la nómina, estaba ejecutando las hipotecas de todas las concesiones mineras. Eso es lo que estaba ocultando. Los ojos de Silas se entrecerraron. «Si encontramos esos libros,
Podemos colgarlo legalmente. Tenemos que volver a bajar. ¿Cuándo? Tan pronto como la tormenta amaine, Silas apretó su agarre sobre ella. No dejaré que huyas más, Abigail. Terminaremos esto. La ventisca amainó al amanecer 2 días después, dejando las montañas sangre de Cristo enterradas bajo un manto blanco, cegador y silencioso. Silas y Abigail montaron el enorme caballo de Tiro por las traicioneras curvas nevadas. El brazo izquierdo de Silas estaba atado firmemente a su pecho, pero su mano derecha descansaba cerca de la culata de su colt. Bitter Creek parecía un pueblo fantasma bajo la espesa nieve, pero mientras cabalgaban por la calle principal, vieron una multitud reunida frente al juzgado. De pie en la acera, flanqueado por 4 pistoleros a sueldo, estaba Josiah Higgins. A su lado había un hombre que vestía un largo y caro abrigo de piel de castor y un sombrero de bombín perfectamente formado. El extraño irradiaba autoridad y arrogancia. Y de pie frente a ellos, con aspecto furioso pero superados en armas, había un destacamento de verdaderos hombres de ley. Los lideraba el Marshal Territorial Thomas J. Carr, un legendario hombre de ley de la vida real conocido en todo Colorado por su naturaleza incorruptible y su voluntad de hierro. Silas detuvo el caballo al borde de la multitud. Ayudó a Abigail a bajar, manteniéndola detrás de su ancho hombro. No tiene jurisdicción para retenerme, Marshal Carr, decía Higgins, burlándose del hombre de ley. El sheriff local actuaba bajo coacción. El dinero fue recuperado. Tengo el respaldo total del Sindicato de Tierras de Colorado, y este caballero aquí es su principal asesor legal. El Marshal Carr, un hombre severo con bigote gris y fríos ojos azules, masticaba un puro. Tienes un pueblo lleno de mineros que dicen que le tendiste una trampa a una viuda y trataste de robarles su paga a Higgins. No te dejaré marchar de aquí hasta que un juez federal lo diga. Los mineros son brutos analfabetos, gritó Higgins. No hay pruebas de ninguna trampa. La mujer huyó como un perro culpable. No huyó. Una voz profunda y resonante hizo eco en la calle helada. La multitud se abrió mientras Silas Boone avanzaba, con Abigail caminando alta y resuelta a su lado. Jadeos recorrieron a la gente del pueblo. Habían pensado que el hombre de la montaña y la viuda habían muerto congelados en la ventisca. El rostro de Higgins se puso blanco como el papel. El abogado del sindicato retrocedió instintivamente. «¡Boone!», tartamudeó Higgins, señalando con un dedo tembloroso. «Marshall, arreste a ese hombre. Atacó al sheriff. Secuestró a una asesina convicta». «La saqué de las manos de una turba de linchamiento liderada por un ladrón», dijo Silas, con los ojos fijos en Higgins. Se acercó directamente al Marshal. «Marshal Carr, hace 3 noches, Higgins envió a Shotgun John Collins y a 2 matones del sindicato al pico del hombre muerto para asesinarnos a esta mujer y a mí. Están enterrados en un ventisquero fuera de mi cabaña ahora mismo. Puede enviar a sus ayudantes a verificar». El pueblo estalló en un frenesí de murmullos. El nombre de Shotgun Collins tenía un peso oscuro y pesado. «¿Es esto cierto, Boone?», preguntó el Marshal Carr, con la mano apoyada en el cinturón de su arma. «Es peor, Marshal». Abigail dio un paso adelante. Su voz no tembló. Miró a los hombres que se habían burlado de ella días antes, y ellos bajaron la mirada avergonzados. El señor Higgins no mató a Thomas Rohr por la nómina. Lo mató porque Rohr encontró los libros de contabilidad ocultos. Higgins ha estado alterando ilegalmente las escrituras de las concesiones mineras locales, transfiriéndolas al sindicato. Los mineros que antes solo estaban enfadados por su paga, de repente se dieron cuenta de que les habían robado sus propios medios de vida. Un gruñido bajo y peligroso se elevó de la multitud. «¿Dónde están esos libros, señora Sterling?», preguntó el Marshal Carr. «Yo...». Abigail vaciló. «No lo sé. Higgins debe haberlos escondido después del asesinato». Higgins soltó una risa cruel y triunfante. Una mentira desesperada de una mujer desesperada. «No tienen nada, ninguna prueba, ningún libro de contabilidad, nada más que la palabra de un loco hombre de montaña». «En realidad», interrumpió Silas suavemente. Dirigió su mirada al abogado del sindicato con el sombrero de bombín.
Ustedes están muy confiados para ser hombres de pie sobre un polvorín. Verá, cuando rastreé a Higgins hasta la librea la mañana de la horca, encontré la plata, pero Higgins es un hombre codicioso. No dejaría atrás su gallina de los huevos de oro. Silas pasó junto a Higgins y subió al porche del banco. Miró las pesadas cortinas de terciopelo que Abigail había sido contratada para remendar. Abigail, cuando encontraste a Roar, la puerta trasera estaba abierta, ¿verdad? Sí, dijo ella. Higgins lo golpeó, abrió la caja fuerte y salió corriendo por la parte de atrás, dijo Silas, reconstruyendo la escena para el Marshal. Pero tenía los libros en sus manos. No podía correr por la nieve con enormes libros de cuero sin que alguien los viera. Tuvo que esconderlos rápido. Silas se estiró y agarró la pesada y ornamentada barra de cortina de latón sobre la ventana del banco. Con un tirón violento de su brazo sano, arrancó todo el accesorio de la pared. Las pesadas cortinas de terciopelo se derrumbaron. Perfectamente metidos dentro de la caja de la cenefa de madera ahuecada sobre el marco de la ventana, había dos gruesos libros de contabilidad de cuero negro. Silas los arrojó al barro a los pies del Marshal Carr. Supongo que encontrará todo lo que necesita ahí dentro, Marshal, dijo Silas, incluida la firma de nuestro amigo aquí con el sombrero de bombín. El Marshal Carr recogió los libros. Hojeando las páginas, su expresión se oscurecía con cada segundo. Levantó la vista, sus ojos duros como el pedernal. Josiah Higgins, está usted bajo arresto por el asesinato de Thomas Roar, malversación y fraude electrónico federal. Muchachos, miró a sus ayudantes, esposen al abogado también. Higgins entró en pánico. Se abalanzó sobre el revólver del pistolero a sueldo que estaba a su lado, girando para apuntarlo directamente al pecho de Abigail. Si me cuelgan, ella se va al infierno conmigo. El disparo resonó, haciendo eco en las montañas. Pero no fue el arma de Higgins la que disparó. Silas había sacado su Colt con una velocidad cegadora, disparando un solo tiro. La bala alcanzó a Higgins de lleno en el hombro derecho, haciéndole girar y enviando su arma a volar en la nieve. Higgins se derrumbó, gritando de agonía. Silas ni siquiera lo vio caer. Enfundó su arma y se volvió hacia Abigail, atrayéndola a su lado sano, protegiéndola de la violencia. Los ayudantes del Marshal Carr rodearon a Higgins y a los hombres del sindicato, arrastrándolos hacia las barras de hierro de la cárcel. La multitud de mineros, dándose cuenta de que Abigail y Silas acababan de salvar sus concesiones y su pueblo, estalló en un aplauso ensordecedor. Sullivan, el minero irlandés, lanzó su sombrero al aire. El Marshal Carr se acercó a Silas y Abigail. Se tocó el ala del sombrero. El territorio de Colorado tiene una deuda con usted, Boone. Y con usted, señora Sterling. Pido disculpas en nombre de la ley. Se cometió una injusticia con usted, pero la justicia llegó hoy. Gracias, Marshal, dijo Abigail en voz baja. Silas miró la calle embarrada y vitoreante de Bitter Creek. El pueblo estaba a salvo, pero todavía olía a codicia y whisky. Miró a Abigail. ¿Quieres quedarte?, le preguntó en voz baja. Ahora eres una heroína aquí. Podrías elegir la vida que quisieras. Abigail levantó la vista hacia los ojos del hombre de la montaña que la había sacado del patíbulo. Había luchado una guerra por ella y había puesto de rodillas a un imperio corrupto. Levantó la mano, trazando suavemente la línea áspera y con cicatrices de su mandíbula. Ya tengo la vida que quiero. Sonrió, con los ojos más brillantes que el sol de invierno reflejado en la nieve. Llévame a casa, Silas. Llévame de vuelta a la montaña. Silas Boone sonrió, una sonrisa real y genuina que transformó su rostro rudo. La subió a la silla del gran caballo, subiéndose detrás de ella. Sin mirar atrás al pueblo que vitoreaba, salieron de Bitter Creek, dirigiéndose a lo alto de la línea de árboles silenciosa y eterna, donde el aire era puro y reinaba la justicia salvaje de las montañas. Si esta historia de justicia fronteriza, patíbulos amañados y un romance salvaje de montaña hizo que tu corazón se acelerara, no dejes que la leyenda termine aquí. La historia está llena de estos relatos enterrados e increíbles de la vida real sobre agallas,
supervivencia y amor inquebrantable frente a la corrupción absoluta. El oeste no fue ganado por políticos, fue ganado por hombres y mujeres como Silas y Abigail, que se negaron a doblegarse ante la tiranía. Dale al botón de me gusta si estabas apoyando a Silas. Comparte este video con alguien que ame un enfrentamiento del oeste auténtico y apasionante. Y asegúrate de suscribirte al canal para más historias increíbles y emocionantes de los confines indómitos de la historia. Deja un comentario abajo. ¿Habrías sobrevivido a la ventisca en el pico del hombre muerto? Cuéntanos. Y mantente atento para la próxima historia legendaria.